en vivo vía streaming a través de Facebook y también a través de YouTube. Y en la modalidad on demand, mucha gente nos comenta muchas veces que tienen la posibilidad de ver las entrevistas después de las 7 de la tarde, en la noche, en YouTube, en Facebook, donde pueden pausar la entrevista, adelantarla, retrocederla, verla en HD, la videoteca que ofrece nuestras plataformas digitales. Rápidamente les comento cómo se encuentra nuestra ciudad. Nos vamos al Domo 360 junto con Víctor y Damián. Cielos mayormente despejados en la ciudad capital de la región de Magallanes. Punta Arenas tiene actualmente 13 grados de temperatura con una sensación térmica de 9 grados. La velocidad del viento en promedio llega a 29 kilómetros por hora en estos instantes, dirección hacia el noroeste, y el porcentaje de humedad un 75%. Así está Punta Arenas en esta mañana de día jueves. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, el presidente del Colegio de Contadores acá a nivel regional. Vamos a conversar junto con Adolfo Canales Huentelnicana. Adolfo, buenos días. Gracias por venir nuevamente al Buenos Días Región en esta edición de verano. ¿Cómo estás? Hola, Christopher. Bien, gracias. Contento con la invitación, ¿cierto? Tuya, Radio Polar. Así que aquí ya nos va a conversar contigo en lo que estimes conveniente. La última vez que estuvimos conversando, me acuerdo, en el Buenos Días Región, estuvimos conversando respecto al tema de el tema de cumplimiento tributario, la ley de tributación, el tema de recaudación, el número de transferencias, cómo el Servicio de Impuestos Internos iba a poder manejar toda esta data, levantar las alertas, las sensaciones y las dudas también desde el tema de la cantidad de transacciones electrónicas, etcétera, etcétera. En las últimas horas, sin lugar a dudas, lo que ha estado marcando la agenda a nivel nacional, político, social, la opinión pública, la reforma de pensiones. Y junto con eso también, Adolfo, muchas gracias por haber venido al matinal para poder desglosar estos temas que, bueno, de partida la información está muy reciente, la gente no entiende muchas veces esto de siglas, porcentajes, el empleador, el trabajador, esto y toda la dinámica de la reforma de pensiones. Desde lo más general a lo específico, antes de entrar a poder desglosar todas estas cosas que se resolvieron en las últimas horas, opiniones más o menos generales, sensaciones sobre la reforma de pensiones. ¿Es un avance? ¿No lo es? ¿Ciertos ajustes? ¿Es una buena medida? ¿Es un avance? ¿Qué opiniones como generales tiene de la reforma de pensiones? Antes de entrar a desglosar lo técnico. Bueno, la reforma de pensiones es una reforma que es necesaria para el país desde el punto de vista de la gente que tiene la PGU, ¿cierto? La pensión, lo que antiguamente eran las pensiones básicas que todavía existen, ¿cierto? Pero que nosotros ya la conocemos como la pensión garantizada universal, de que hay chilenos que viven con solamente 200.000 pesos, ¿cierto? Después de una vida de trabajo llega la jubilación y existe una friolera de cantidad de personas, un número importante de personas que nosotros desconocemos pero que viven solos, y esas personas se manejan simplemente con esos recursos. Por lo tanto, el país tiene que hacer un esfuerzo al respecto, pero todo esfuerzo tiene un costo. Entonces el tema es ahora, ¿quién paga este costo? Los pagan los empresarios, los pagan los pymes, porque la reforma previsional, entre suma y resta, porcentajes más, porcentajes menos, es que simplemente aumenta un 7% más el aporte que tiene que hacer el empleador por cada uno de sus trabajadores. Entonces, si bien es cierto que una medida es una imposición que pone el Estado de Chile a través del Poder Ejecutivo y ahora autorizado ya por el Poder Legislativo, va a ser ley, en cierta forma lo que nosotros estamos viendo es un impuesto a las empresas, pero un impuesto raro, porque por lo general los impuestos se aplican a los ingresos, y acá el impuesto se está aplicando a un gasto. Entonces, porque tú gastas en eso, te voy a aplicar un 7% sobre ese gasto. Si uno lo lleva al tiempo de medieval, cuando lo iban a quitar el trigo y todas esas cosas, ¿cierto?, a los granjeros, y el granjero tenía que esconder trigo para que no se lo lleven todo y pueda comer pan la familia. En este caso no nos están quitando a las pymes impuestos sobre el trigo, sino que le están quitando impuestos sobre el arado, sobre las herramientas, sobre el asadón, sobre la pala, ¿me entiendes? Entonces es una situación un poco extraña. Pero raramente, difícilmente por política, habían senadores o diputados, que fue el caso de ayer, que ya salió la aprobación, vayan a poner, porque sería muy feo que se opusieran a una medida social. Entonces también va en contra del tema de próximas elecciones, que todo va sumando una cosa con la otra. Pero si es necesario, Chile tiene que buscar soluciones, pero en este caso la solución, para que la comunidad lo tenga claro, lo aportan los empleadores. O sea, acá la presión y las negociaciones políticas al final indujeron que el gobierno no va a colocar plata, sino lo colocan los empleadores. Y el más dañado, los pymes. El día de ayer tuve la posibilidad de, hacer como una especie de zapping por todos los canales nacionales que a las 21 horas en la edición central estaban viendo el tema de la reforma de pensiones, y me llamó la atención un comentario que hizo el periodista Andrés Vial en TVN. Él decía:
la habrá dicho en ese momento, y no sé después el desglose y el análisis, pero que al parecer no habría un modelo o un sistema o esta propuesta como se aprobó el día de ayer en otra parte del mundo. ¿Es tan así o hay que revisar todavía un poquito? Porque se lo pregunté al diputado Carlos Bianchi y él me había dicho que no era tan así, que ya se igualaba a otros estándares de otros países, pero claro, el día de ayer Andrés Fiel en TVN dijo... así como está presentado, no está en otra parte del mundo. ¿Qué nos podría como comentar respecto a ello? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el periodista. Realmente eso demuestra que nosotros como país siempre somos conejillos de India. Si Chile, si bien es cierto que de repente los europeos no nos conocen como tal, nos conocen nosotros como Patagonia, nosotros que estamos en el sector turístico en las Torres del Paine, pero Chile siempre ha sido un conejillo de Indias para todos. Todo lo que pasa acá en Chile es extraordinario. Un retorno a la democracia en orden, por ejemplo, cuando fue el momento del año 89, ¿cierto? La reforma que tuvimos de esta misma de la AFP fue impuesto en dictadura, no existían AFP en otros lugares. Nosotros siempre somos experimentos. Este es un experimento más. Lo que a mí me da un poco de escalofrío es que una reforma de 600 páginas todavía estaban entregando modificaciones, creo que en la amanecida del día de ayer. Entonces la pregunta mía es, ¿los diputados saben realmente lo que aprobaron? ¿Cómo será la armonización de esta ley? Y para que la comunidad, ¿cierto?, no entienda, armonización es cuando tú modificas una cosa A, pero que va a tener implicancia en B y en C. Entonces, habrán visto todos estos vericuetos, y ahí es donde vamos a tener que tener mucho ojo como ciudadanos, de que cada vez que veamos que la ley, por aplicarse algo positivo, se logró un efecto negativo, exigirle a los parlamentarios y al Poder Ejecutivo que esté de turno que hagan la modificación correspondiente. Porque a diferencia que con el sistema de la AFP impuesto en dictadura, ahora tenemos derecho a voz y voto, tenemos derecho a reclamar y organizarnos. Así como salió una organización que dijo no más AFP, tiene que salir también como una junta de vigilancia, por decirlo de alguna manera, que vele porque realmente esta cosa que salió que es positiva, porque igual va a haber aumento, y que va a ser un aumento gradual también de este 7%, cada vez que vaya arrojando un tema negativo, una externalidad negativa, tengamos como la claridad para hacer el reclamo correspondiente y aplicar la medida al tiro, porque los políticos son muy dilatadores, ¿no? Que sus negociaciones se demoran mucho, pero sí somos conejillos de India, porque la AFP en cierta forma fue conejillo de India, y porque ningún país en el mundo ha resuelto bien el tema previsional. Si no, todos estaríamos copiando ese modelo, ninguno. Y los grandes países con los que nosotros nos comparamos, que son grandes de nombre, son chicos como país. Siempre saco el ejemplo de Dinamarca, que es un país poderoso, que tiene un sistema de salud extraordinario. Son 7 millones de habitantes y un pañuelo de tierra. Extensión territorial, y claro. Nosotros somos largos, flacos, desiertos, tenemos el austro, tenemos todo, y más encima tenemos cordillera y tenemos playa. Entonces nosotros somos un país tan diverso, que en realidad las medidas que aquí se aplican siempre van a ser como conejillos de India. Esperemos que eso funcione bien, para el bien de todos. Es importante que funcione bien. O sea, de aquí hay que asumir, aplicarlo, nosotros entenderlo. Ahora va para nuestro mercado de contadores, ¿cierto?, en general, van a empezar a salir todos los cursos de la reforma previsional, porque tenemos que aprenderlo y tenemos que entenderlo para poder explicarlo a nuestros clientes y para ver también los efectos que podrían darse a futuro. Viene sabido en la práctica parlamentaria, legislativa, que quienes componen las cámaras no tienen muchas veces que tener el 100% del conocimiento técnico sobre los temas que se vayan legislando, y en base a eso cuentan con las comisiones, equipos técnicos, la posibilidad muchas veces de poder preguntarles a quienes saben respecto a temas más específicos. Y en definitiva es preguntarles respecto a lo que pasó con el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cree usted que si se hubiese llamado al Consejo Fiscal Autónomo a inicios de estos temas, de estas discusiones, de estos debates, hubiesen quedado más claras las sensaciones, los ajustes, se hubiese tenido que considerar con mucha más antelación el Consejo Fiscal Autónomo? O sea, debería estar desde el primer momento, desde los 27 meses que se estaba trabajando esta ley, como decía el ministro Marcel, debería haberse estado presente siempre. Lo que pasa es que la política se riñe con lo intelectual. Así funciona el tema. O sea, tengo que ser muy lapidario al respecto. Por ejemplo, Engel, cuando participó en la comisión, economista connotado, cercano al gobierno de Michelle Bachelet, cuando él sacó un informe hace muchos años atrás para limpiar la política, porque esto fue por el caso de ¿cómo se llama? Penta Sokimich, y también por el caso del hijo de la presidenta en su momento, era para que limpiar la imagen política, este caballero sacara un informe, muchos expertos, de las medidas que habían que aplicar. Los políticos, estos de tomo y lomo, salieron a rechazar ese informe, pero abiertamente,
abiertamente, porque saben que muchas de las medidas van a ser impopulares y eso significa que para el gobierno de turno menos votos para las próximas elecciones. Entonces muchas veces va a primar el tema político y el tema individual por sobre el grupal. Es una como de las debilidades de la democracia, pero ahí está la importancia de que los organismos técnicos logren mayor posicionamiento en los medios de prensa. También hay un poco de responsabilidad con ellos, porque si ellos hablan las cosas con términos tan enredados, la comunidad no entiende realmente si nos están estafando, no, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Sí, por el tema de poder aterrizar el contenido. Aterrizarlo para que la dueña de casa, el caballero que anda más... Hay gente que es mecánico, por ejemplo, ellos son buenos para la mecánica, yo no tengo idea de mecánica. Entonces ellos quieren que alguien le hable de tributaria, así como cuando a mí me quieren arreglar mi autito, que me diga, oye, falló tal cosa, ¿me entiendes? Que te sepan explicar. Pero los organismos técnicos se caracterizan por ser demasiado técnicos y muy egocéntricos, porque hablan con términos tan rimbombantes que uno queda colgado. Entonces, siempre debería participar la gente que tiene el conocimiento previo y que pone las aristas. De hecho, hace 15 a 20 días atrás, varios economistas de diferentes líneas políticas y muchos ligados a la desconcertación estaban dando sus comentarios de que habían muchas cosas que todavía eran como preocupantes, que yo creo que se aprobó con esas preocupaciones. Bueno, ahora es donde los técnicos tienen que decir ya, legislemos un parchecito para arreglar este tema, porque ya la ley son 600 hojas, o sea, ha sido una locura. Y lo otro que cuando también hay otro pecado de la parte técnica, que a veces por ser tan técnico se dilata mucho las decisiones, y hay gente que no puede esperar. Entonces, por un lado, si te fijas, se junta lo social, lo político, y se junta lo técnico. Y eso es lo que cuesta en Chile y en cualquier país poder fraternizarlo, poder juntarlo. A esta situación también quiero sumarle el factor que tiene que ver con las sensaciones de seguridad de inversión de extranjeros en el país. Y para ser más preciso, esta carta que hubo por de las transnacionales en Estados Unidos, esta como tipo de llamado de atención, o incluso algunos lo consideraron como una amenaza al Estado de Chile respecto a empresas de AFP que tienen propiedad en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Sobre todo también considerando la asunción nuevamente al mandato de Donald Trump. ¿Cree usted también gatillante ese tema de la carta o el llamado para que capaz algunos parlamentarios dijeran, si se están metiendo desde afuera, con más motivo vamos a defender esta iniciativa? Efectivamente, cuando hay temas como que alguien externo quiere tomar decisiones en Chile, yo creo que no importa quién tan izquierdista o derechista sea, te sale un espíritu nacionalista innato. Y en ese aspecto Donald Trump no tiene por qué tener injerencia en otro país. Pero lamentablemente, por las balanzas comerciales, por los tratados de libre comercio, nosotros dependemos también en forma importante de Estados Unidos para el tema de las exportaciones. La guerra de China, la guerra contra China económicamente y contra México, que también se está levantando aranceles aduaneros importantes. O sea, si ellos vendían una cuchara a 1.000 pesos, por ejemplo, los mexicanos a los estadounidenses, ellos se lo querían subir a 1.800, por dar un ejemplo. Lo mismo no puede pasar a nosotros. Entonces ellos dicen, respétennos, porque ellos deben tener todavía la memoria viva de los años 70, cuando el presidente Allende expropió el cobre. Entonces ellos dicen, oye, estos países sudamericanos les gusta quitarnos las cosas, como que nosotros invertimos y nos quitan las cosas. Lo que juega en contra de estos países extranjeros y de lo que ellos hablan como inversionistas, es que son malos inversionistas, porque si la AFP hubiese sido buena inversionista, como alguna vez soñó José Piñera, no estaríamos en esta discusión. Este titular, no sé si recuerdas este titular de los años 80 que hablaba del 2020 o el 2022, que el chileno iba a tener el 100% de su... 100%, y si tú te fijas ahora, la cotización previsional que van a tener los trabajadores es un 17%, porque es el 10 más el 7 que se agrega, el 1,5 se toma en cuenta aparte. Antiguamente, en el sistema régimen antiguo, de caja de empleados particulares y servicio seguro social, se cotizaba el 18, y ese 18 lo pagaba el trabajador. O sea, de cierta forma, lo que hizo el sistema nuevo fue engatusar a los trabajadores, porque le aumentó el sueldo en un 8%, en donde los sueldos eran malísimos en esa época, y después de eso le dijeron, te vamos a dar una buena pensión. ¿Qué pasó al contar de los años? Tomamos en cuenta que volvemos a pagar el 7%, que no se le descuenta al trabajador y que lo aporta el empleador. Entonces, de cierta forma, volvimos a foja cero, pero con otra figura. Lo que sí que es raro también, y que es digno de analizar, y que los gringos no se enojen tanto, porque resulta que igual se le aumentó a ellos el 4,5%, porque 4,5% va a llegar a capitalización individual. Entonces los gringos van a seguir aumentando sus fondos. Entonces también el sistema de AFP sale fortalecido. Por eso esa oposición que salió desde el mismo gobierno del conglomerado, que decía, no, pues si nosotros dijimos no más AFP,
¿Por qué me está fortaleciendo la AFP y le están entregando un 4,5 más? Lo que se enojaron los gringos porque le van a quitar el 10% del mercado cada 10 años. Y por el tema de la concesión que queda como en... Y por las comisiones. Entonces, claro, yo dice, ¿por qué me vas a quitar esa platita que tú me das gratis, que yo administro, y me vas a quitar el 10% cada 2 años, me la estás quitando? Entonces, están llorando, pero están llorando de llenos, y también, no nos olvidemos que la gente que está en la cabeza de la AFP no ha hecho bien su trabajo. Ayer estaba escuchando lo mismo de TVN, que tú lo viste, porque fue uno de los primeros reportajes que salió en la noche. Y decían, al final ellos se copian sus carteras de inversiones. Es como que tú inviertes en una constructora y yo con mi AFP voy a invertir a otra constructora, pero seguimos las constructoras. Los gallos no han sido realmente habilosos para invertir. Entonces, por eso una persona que gana 500 se jubila con 160. Por eso no se logra lo que dijo Piñera, que si ganabas 500 jubilás con 500. No se logra eso. Y ojo que igual tampoco este aumento no es la solución en el largo plazo, porque si tú te fijas aumentó un 45% la cotización. Por lo tanto, ya de 160, cuando tú te jubiles, no vas a ganar 60, sino que vas a ganar como 160, 320, que también va a ser bajo. Entonces, estos son temas que hay que tratar como país y que hay que buscar también que el país tenga crecimiento. Entonces, lo social no se tiene que reñir con lo neoliberal, tiene que ir de la mano. Pero necesitamos que realmente la plata llegue después al Estado, que no haya evasiones, que no haya desfalco, que no haya gasto fiscal excesivo, para que realmente tengamos soluciones sociales a largo plazo. Algo que me llamó la atención también, tuve la posibilidad de revisar los detalles anoche, que incluye regulaciones en la industria, y entre eso lo que habíamos estado comentando recién, esto de que cada 2 años se va a licitar el 10% de los afiliados actuales de las AFP aleatoriamente, contribuyendo a bajar los costos para las personas. El proceso va a ser adjudicado a la AFP que oferte la menor comisión y, interesante también, los afiliados podrán desistir o cambiarse de inversor en cualquier momento. Gestos también que trae la reforma, incluidos a regulaciones en la industria también, a, por así decirle, modificarle un poquito las reglas del juego o la cancha. Exacto, porque la ministra Jara no se cansó nunca de decir no más FP. No se cansó nunca. De hecho, sacaba de quicio a varios parlamentarios de derecha, diputados, senadores, que decían, ya está, esto es cuento repetido, y reclamaban, porque ese es su trabajo. Pues ella, el conglomerado, y especialmente el Partido Comunista, va con el no más AFP. En cierta forma es como para ir de a poquito corriendo el cerco, como dijo alguna vez la presidenta Bachelet, y corriendo de a poquito esto para lograr el objetivo de que si yo me voy al sector de izquierda y de extrema izquierda, lo que ellos quisieran es un sistema de reparto. El tema es que tampoco el Estado es un buen inversor. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo nos asegura el Estado que cuando reciba el dinero lo va a administrar bien y no se lo va a robar un funcionario, por ejemplo? No se lo va a robar una institución trucha. O sea, no me entiendes tú cómo primero aprendamos a custodiar, y ningún gobierno se ha dado esa pega, ¿eh? Ningún gobierno se ha dado la pega de custodiar. Como que cada vez se debilitan más el tema de control. Por eso, en paralelo, cuando llegó ahora Echeverría a Impuestos Internos, vino un apriete. Y ahí nos dimos cuenta nosotros que nuestros clientes y nosotros mismos habíamos bajado la guardia en los temas de control. Llegó una persona de la vieja escuela del año 2000-2001, cuando las plata eran escasas, y nos apretó y nos hizo recuerdo de la ley, cómo funciona. En Chile lo que nos falta es aprender a controlar. En ese momento en que el Estado demuestre que puede competir con el privado en inversión, bienvenido sea. Y bajo ese punto entonces no sería tan descabellado esto que se habla de la creación de un ente estatal que le pueda competir a las transnacionales o al modelo de AFP. He escuchado sensaciones bien como críticas respecto a eso. ¿No sería tan descabellado pensar en avanzar en vía de eso? Una entidad estatal que le pueda competir más o menos como el modelo de la AFP. Lo que pasa es que es contradictorio, porque uno dice, bueno, o el Estado o es el privado, pero entrar a competir como que es raro, porque uno controla y el otro hace. Pero sería como un Estado socialdemócrata, como siempre se hablaba, los ejemplos de Alemania, en donde, bueno, por último, si no tenemos el control completo, pero somos socios mitad y mitad. Entonces, cuando salen esas escandalosas cifras de ganancias que tiene la AFP por toda la comisión que le cobran a sus afiliados, de una cantidad de miles de millones extraordinarias, bueno, por lo menos Chile se aseguraría la mitad para adentro. Y podríamos comprar más ambulancias. El otro día estaba leyendo lo de la ambulancia equipadas, salen 132 millones de pesos cada una. Sí, llegaron 4 acá hace poquito. Y ya llegaron 4, ¿cierto? Entonces se invirtió que entonces uno diría, oye, por lo menos ahí nosotros tendríamos dinero porque somos socios de la AFP, y aparte de sacarle el impuesto, le sacamos una tajadita para el Estado. Tendría que ser como decisión estratégica, pero para eso no tiene que existir esa rivalidad odiosa de los extremos.
y a nivel mundial. O sea, ahora estamos viendo que el otro día, ahora en la mañana, un reportaje de que en Alemania nuevamente está entrando la ultraderecha con fuerza, atacando a los inmigrantes. Acá he leído reportajes de algunos políticos escalofriantes contra los inmigrantes, pues. Entonces de repente como que uno ve que es difícil encontrar conciliación en el centro. Entonces, esta reforma previsional muestra algo como eso, trata de buscar una conciliación, como que el gobierno se dio cuenta que no era el choque, porque no tenía los votos, tenía que entrar a negociar. Salieron 600 páginas, ojalá que esas 600 páginas sean buenas, y las páginas que están malas, vamos a tener que entrar a mejorar, pero ahí los técnicos tienen que entrar a trabajar. No sé si lo habré escuchado mal ayer, pero los empleadores van a tener gradualmente entre 9 a 12 años para poder aplicar el tema del incremento, ¿no? Efectivamente, y ahí es donde viene otro impacto político. ¿Realmente se logró el objetivo, no? ¿O en 8 años más lo puede cambiar, no sé, un parlamento de ultraderecha con un presidente de ultraderecha? Entonces, como que igual es como un insabor político también, yo creo, para el tema de la parte de gobierno. Pero si tú lo ves hoy día el titular, se hizo la reforma previsional. Pero ¿cuándo se va a concretar? Entre 7 y 9 años. Para el pymes es bueno porque va a haber un aumento gradual. Y eso significa que no va a haber inflación en el país. Entonces, desde ese punto de vista de lógica está bien. Pero fue mucho, fue poco, ahí falta el comentario experto. Son las 10 de la mañana con 27 minutos y una conversación muy interesante tuvimos esta mañana junto con Adolfo Canales Huintelicán, presidente del Colegio de Contadores en Magallanes. Reforma de pensiones en vista desde el tema político, lo social, el gesto, la señal, la alerta que hubo, por así decirlo, desde Estados Unidos, cómo se fueron desarrollando el tema de los votos, los porcentajes, el tema de la aplicación gradual en el tiempo, lo de la PGU, que todas las pensiones se van a ver incrementadas. Eso y mucho más conversamos junto con Adolfo Canales Huintelicán. Muchas gracias por venir en el matinal. Un abrazo inmenso al equipo de trabajo y esperamos estar conversando ahí durante la temporada 2025 de temitas que sin lugar a dudas nos va a traer el año. Como me imagino, Operación Renta en su momento. Muy agradecido, Christopher, y ese llamado cortito a la comunidad, a la gente que hace solo sus papelitos tributarios, su declaración de IVA, su sueldo, busque contador. Porque ya partimos ya estamos cerrando balance y la operación renta empieza en marzo, no en abril. Así que ahí después conversamos, como dices tú, y te lo agradezco la invitación. No, sí, por supuesto, un tema muy importante y para no hacerlo a última hora como tema cultural, muchas veces la gente acostumbra a hacerlo toda última hora, salir con antelación. Un abrazo inmenso al equipo de trabajo, que les vaya súper bien. Muchas gracias, Cristian. 10:28, pausa, ya volvemos. Después de la tanda vamos a estar conversando vía Zoom junto con la alcaldesa de Puerto Natales. Ya volvemos.